Nuestra ronda por las portadas de los periódicos la iniciamos hoy con The Wall Street Journal. Caída de la bolsa borra ganancias de fin de año. El País de España. La Fiscalía pide los datos bancarios de Pujol en Suiza y Andorra. Nuevo Herald. 3 arrestados por robar millones en el Aeropuerto Internacional de Miami. Clarín de Argentina. Gobierno lo niega, pero se activa el default. Y finalizamos con el diario 2001 de Venezuela. Se abre debate para aumentar la gasolina. Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Soy Mariana Carles y a nombre de mi compañero Freddy Machado y del resto del equipo de Mira TV, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Noticias 18. Como cada día les traemos lo último del acontecer noticioso del sur de la Florida, Estados Unidos y el resto del mundo, saludando también a nuestra teleaudiencia de Tampa y Orlando. Abrimos esta edición con la noticia que ocupa el principal espacio de portada en Diario Las Américas. Joaquín García, padre del joven que falleció en un accidente de botes ocurrido el 4 de julio en la Marina Dinner Key, iniciará la recogida de firmas para revocar el mandato del alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez. En declaraciones al periódico, García, un bombero jubilado, paramédico y capitán de barco, confirmó que está hablando con gente que fue fundamental en la salida del alcalde Carlos Álvarez, predecesor de Jiménez. Además, asegura que cuenta con el apoyo de la policía del condado, los bomberos, los empleados, la comunidad y de todos aquellos a los que les interesa la seguridad pública. De acuerdo con la Carta Constitutiva del condado, cualquier residente puede impulsar la recolección de firmas, que en este caso deben ser entre 50,000 y 60,000, es decir, un 4% de los votantes inscritos en el momento que se haga la petición. Luego, la comisión debe aprobar la celebración de una elección especial. A casi $2.200.000 asciende la estafa de que fue víctima el Aeropuerto Internacional de Miami, denunció este jueves la Fiscalía Estatal del Condado de Miami-Dade. 3 personas fueron identificadas por la fiscal estatal, Catherine Fernández, como autores del robo. Elena Iglesias, su esposo Lázaro Iglesias y Malena Rodríguez, las cuales fueron acusadas de hurto mayor, conspiración organizada y lavado de dinero, y les fue fijada una fianza de $1 millón. De acuerdo con las autoridades, los estafadores crearon una firma fantasma y se apropiaron durante varios años de los pagos que debían ser ingresados en la cuenta de la empresa Airport Management Inc. Esta última es la encargada de la administración del establecimiento donde los pasajeros del aeropuerto tienen acceso a alimentos, bebidas, servicios de internet y aseo. La justicia del condado puso tras las rejas también al detective Roderick Silva, de la Unidad de Narcóticos de Miami-Dade, quien pasó información de inteligencia policial y confidencial a una violenta pandilla de contrabandistas de marihuana. Silva, que permanecía bajo licencia desde el verano de 2009, evitaba de esta forma que los delincuentes fuesen arrestados y les daba ventaja para atacar a sus rivales. Aunque el arresto de Silva no fue una sorpresa, las alegaciones de la extensión de su trabajo para narcotraficantes se convirtieron en otro vergonzoso golpe para el mayor departamento de policía del condado. Silva, de 45 años y hermano de uno de los miembros claves de la banda, está acusado de ayudar a una conspiración para distribuir marihuana y de extorsión. De ser convicto de ambas cuentas, podría recibir una condena de hasta 30 años de cárcel. El Servicio de Impuestos Internos, el conocido IRS, necesita de más fondos federales para invertir en tecnología y personal con el propósito de atacar las estafas de las que continuamente es blanco, afirmó Miami John Koskin, comisionado de la agencia. Koskin defendió el duro trabajo que la agencia hace para evitar los casos de robo de identidad pese a los escasos fondos que el Congreso les provee. Este es un problema de miles de millones de dólares, dijo el funcionario, y advirtió que la batalla contra este tipo de fraude ha cambiado, pues ya no se trata de estafadores amateurs, sino de grupos de crimen organizado que reclaman cientos de devoluciones a la vez. El año pasado logramos detener entre 5 y 6 millones de casos sospechosos, lo que llevó a la protección de alrededor de $18,000 millones, precisó. Hasta $15,000 de recompensa ofrece la Oficina de Correos de Miami-Dade a las personas que aporten información valiosa que permita detener a los involucrados en el asalto a carteros y robos de correspondencia que se ha registrado en los últimos días. En solo un mes, según Blanca Álvarez, inspectora de la institución, se reportaron 2 robos, uno en la Pequeña Habana y otro en Broward, por lo que están adoptando medidas para impedir que este delito de connotación federal continúe. Un robo nos alarma, 2 es demasiado. Tenemos desplegada una investigación sobre estos casos que al parecer
no tiene relación entre sí, dijo la funcionaria. Álvarez recordó que los empleados de correo son funcionarios federales y que robar a un cartero puede acarrear penas de hasta 25 años de cárcel. El Centro Nacional de Huracanes recomienda estar atentos a la evolución de la tormenta tropical Berta que se aproxima al Caribe Oriental y el próximo sábado pudiera estar afectando a la isla de Puerto Rico. En la mañana de este viernes, Berta tenía vientos máximos sostenidos de unos 75 kilómetros por hora y no se esperaban cambios significativos en los próximos 2 días. Además de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, están bajo advertencias de tormenta tropical Barbados, Santa Lucía, Dominicana, Vieques y Culebra. Según los pronósticos más recientes, el próximo lunes Berta podría estar ya sobre los Cayos del sur de las Bahamas. Los líderes republicanos en la Cámara de Representantes batallan este viernes para sacar adelante un proyecto de ley que enfrente la oleada de inmigrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. En caso de aprobarse la medida, los legisladores podrían irse de vacaciones 5 semanas jactándose de haber actuado para hacer frente a la crisis. Hoy, la dirigencia republicana continúa intentando asegurar la aprobación de un proyecto de ley que hace más fácil deportar a decenas de miles de niños no acompañados procedentes de Centroamérica que llegan a Estados Unidos. El director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, John Brennan, pidió disculpas a los líderes de la Comisión de Inteligencia del Senado por el registro de agentes a sus órdenes que realizaron en varias computadoras del Senado a principios de año. Brennan convocó a una junta de rendición de cuentas que investigue la conducta de los agentes de la CIA y que los discipline si es necesario. Hasta el momento, el Departamento de Justicia se ha negado a presentar cargos penales contra los empleados, quienes registraron los equipos en busca de información recopilada durante una investigación del Senado a las técnicas de interrogatorio de la CIA que algunos sectores han calificado de tortura. En un informe rendido a la presidenta de la Comisión de Inteligencia del Senado, Dianne Feinstein, y al senador Saxby Chambliss, el republicano de más rango en la comisión, Brennan, se disculpó por este tipo de acciones. Irak no deja de ser noticia. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha prohibido a sus aerolíneas volar a menos de 9.000 metros de altitud sobre el territorio iraquí, debido a la situación potencialmente peligrosa creada por el conflicto armado en ese país. Nuestra compañera Dayana Rosquete tiene ampliación de esta información. Bienvenida. Buenas tardes, Freddy. Bienvenidos a ustedes también. Muchas gracias por el recibimiento. Pues sí, los directivos de aviación ya habían restringido la altitud a la que se podía sobrevolar el territorio iraquí, pero la más reciente alerta reduce todavía más la altitud mínima permisible. El derribo del vuelo de Malaysia Airlines en Ucrania, presuntamente por tropas rebeldes, ha provocado que muchos pasajeros se cuestionen la seguridad de volar por las zonas en conflictos, lo que ha propiciado que se revisen las rutas seguras de vuelos. Irak ha estado en los últimos meses en una intensa revuelta con los rebeldes que luchan por reocupar el territorio nacional. Analistas políticos apuntan que esta es la peor crisis tras la retirada de las tropas americanas de suelo iraquí. Las fuerzas rebeldes cuentan con armamento potente y existe el temor de que tengan armas capaces de derribar aviones, por lo que también varias naciones europeas ya han desarrollado planes de vuelo alternos para Irak. La FAA ha prohibido además que las aerolíneas estadounidenses vuelen desde y hacia 2 aeropuertos iraquíes, el internacional de Erbil y el internacional de Suleimaniyah. Las autoridades iraquíes insisten en que su territorio es seguro, pero el derribo del Malaysia Airlines en Ucrania deja más preguntas que respuestas y las aerolíneas no se quieren arriesgar. La Administración Federal de la Aviación emitió también un comunicado donde especifica en qué otras zonas de conflicto serán cuidadosamente inspeccionadas las rutas de vuelo. Entre los principales países que figuran en esta lista se encuentran Siria, Libia, Ucrania, Somalia y Corea del Norte. Esto es todo de mi parte, regreso con ustedes. Gracias, Dayana. Bueno, y las empresas estadounidenses añadieron 209,000 puestos de empleo en julio, anotándose el 6º mes consecutivo de crecimiento laboral por encima de los 200,000. La tasa de desempleo aumentó de 6.1 a 6.2% debido a que más personas empezaron a buscar trabajo y aunque no todos se encontraron, todo parece indicar que hay mayor optimismo.
Miles de inmigrantes quieren aprovechar una ley en Colorado que les permitirá tener licencias de conducir y tarjetas de identificación a partir del viernes. Unas 9.500 personas tienen citas para los próximos 90 días y más se inscriben a diario. Los que cumplen los requisitos son los que están ilegalmente en el país o tienen un estatus temporal. Se espera que los oponentes a la medida la estudien en detalle porque la consideran una legitimación de algo ilegal, mientras sus partidarios alegan que mejorará la seguridad en las carreteras y las fuerzas policiales podrán identificar debidamente a las personas cuando les marquen el alto en accidentes de tráfico. Autoridades federales pueden obligar a Microsoft Corporation a entregar correos electrónicos que guarda en Irlanda, afirmó una jueza en un caso en el que las empresas tecnológicas han cerrado filas ante su negocio de almacenamiento de información en el extranjero. La jueza federal Lorette Preska emitió su fallo después de conocer los argumentos expuestos oralmente en Manhattan. Preska dijo que ella coincidía con las conclusiones de que un magistrado había aprobado en diciembre una orden sellada para que se registrara la cuenta de correo electrónico de una persona y que Microsoft archiva en Dublín. Un abogado de Edward Snowden dijo que el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense ha solicitado una extensión de su permanencia en Rusia. El abogado dijo en declaraciones reproducidas por agencias noticiosas rusas que Snowden presentó la solicitud a las autoridades de migración rusas, ya que su permiso de un año vence al fin de julio y quedó varado en un aeropuerto de Moscú el año pasado cuando viajaba de Hong Kong a Cuba, poco después de que reveló el enorme programa de interceptaciones telefónicas de la NASA en el país. Rusia le brindó asilo para furia de los Estados Unidos. Nos vamos a la Gran Manzana, es hora de revisar los índices económicos. Wall Street volvió a abrir hoy a la baja, aunque moderando las fuertes caídas del jueves, y minutos después de comenzar la sesión, el Dow Jones, su principal indicador, retrocedía un 0.17%. Mientras que el S&P perdía un 0.19% y el índice compuesto del mercado Nasdaq lo hacía en un 0.07%. En la continuación de su ciclo de películas cubanas, Mira TV les invita a ver este fin de semana el film Viva Cuba, del realizador Juan Carlos Canemata, que cuenta una bella historia de amistad y aventura entre dos niños. El sábado a las 7 de la noche, no lo olviden. Hacemos nuestra primera pausa comercial. Al regresar en Noticias 18, la vocera del Departamento de Estado aclara que las sanciones no van hacia el pueblo de Venezuela, sino contra agentes y cómplices del régimen de Maduro. Ciudadano norteamericano condenado en Cuba atraviesa por un profundo estado depresivo que amenaza con su vida. Detalles en solo minutos por Noticias 18. Gracias por continuar con nosotros. Desmontando la manipulación que el régimen de Nicolás Maduro ha querido hacer respecto a las sanciones contra sus agentes y cómplices, la vocera del Departamento de Estado aclaró que no es contra el pueblo venezolano, sino específicamente contra los violadores a los derechos humanos, las sanciones que se están aplicando, de acuerdo con un despacho noticioso de La Voz de América. Los funcionarios venezolanos afectados por estas restricciones incluyen a individuos de varios niveles de gobierno, desde ministros gubernamentales hasta asesores presidenciales, hasta oficiales judiciales, autoridades encargadas de aplicar la ley, así como también miembros del ejército. Las medidas que hemos tomado no están dirigidas al pueblo de Venezuela, que apoya el respeto a los derechos humanos. El partido del régimen finalizó su congreso, el primero sin Chávez, en el que trataron de dar una apariencia de unión y disciplina ante la inconformidad y divisiones por las que atraviesan, dados los pésimos resultados de la gestión de Nicolás Maduro reflejados en la crisis que vive Venezuela. Haciendo una promesa de radicalizar y acelerar la llamada revolución bolivariana, Nicolás Maduro clausuró el tercer congreso del gobernante Partido Socialista PSV, instando en sus propias palabras a no decaer ante las amenazas del imperio estadounidense. Maduro, que asumió también la presidencia del partido, sucediendo así al fallecido mandatario Hugo Chávez, nombró al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, como el primer vicepresidente del PSV. Por otro lado, adelantó que convocará a una conferencia especial para trabajar sobre un plan económico de transición hacia el socialismo productivo y también declaró abierto el debate en Venezuela sobre el nuevo sistema de precio justo y se leyeron las más de 30 propuestas recogidas en la declaración final del Congreso.
Entre las nuevas tareas que tendrá el partido están la activación de diferentes comisiones que se encargarán de supervisar los precios justos de los productos para hacer frente a la especulación, de organizar los movimientos sociales y de coordinar lo que llamaron propaganda, comunicación y agitación. La demagogia es una herramienta a la que los políticos apelan con frecuencia, pero aún ese recurso debería estar en unos límites de lo creíble, realizable o al menos razonable. El mismo régimen que ha fracasado en sus políticas para la atención de la niñez en su país ofrece ahora ayuda internacional. Escuchemos. Ya yo he decidido crear una casa de abrigo con el nombre de Hugo Chávez para traer a los niños y niñas heridas en la guerra y vamos a acogerlos con el amor y con los acuerdos con el Estado palestino. Algunos de estos niños y niñas vamos a buscarle padres y madres venezolanos y venezolanas. Bienvenidos a la temática cubana en Noticias 18. Alan Gross atraviesa por uno de los peores momentos de su encierro en la isla, cuando tema económico es debatido aquí en Miami. Mientras fuerte presencia policial marca fiestas populares en el centro de Cuba. El contratista estadounidense Alan Gross, condenado a 15 años de prisión en cárceles castristas, ha perdido la visión de su ojo derecho y se niega a recibir la mayoría de los visitantes a causa de su profundo estado depresivo. El abogado del reo, Scott Gilbert, declaró a los medios que la situación de Gross es grave, señalando que los gobiernos de Estados Unidos y Cuba tienen que resolver esta situación muy pronto o Alan morirá en la cárcel. El régimen intenta utilizar a Alan Gross como pieza de intercambio por 3 cubanos condenados en los Estados Unidos por espiar para La Habana. Hasta el sábado se extenderá en la ciudad de Miami una conferencia sobre la economía cubana con la presencia de expertos en la materia. Se trata de un foro entre los conocedores del tema, los cuales debaten desde el jueves sobre la realidad económica en Cuba, sus antecedentes, la actualidad y perspectivas. Analizar las supuestas reformas y su impacto real, así como el alcance internacional de estas, forma parte de los debates. Asimismo, se estudia el impacto de la política de Estados Unidos hacia Cuba y las relaciones de La Habana con sus socios comerciales. Especialistas, exfuncionarios, pedagogos, expertos e inversionistas discuten en los salones del Miami Hilton, con la presencia además de unos 20 cubanos economistas de la isla que también exponen sus puntos de vista. Estas conferencias son organizadas y auspiciadas por la Asociación de la Economía Cubana, la cual impulsa el debate y el análisis para favorecer el futuro económico de la nación cubana. En el cónclave son varias las ideas expuestas, aunque todas parecen coincidir en la necesidad de la revisión del modelo integral socioeconómico de la isla. El modelo socialista que rige en Cuba se ha mostrado incapaz, pese a su actualización a los Raúl Castro, de concretar una mejora en los ciudadanos de la isla. Las cifras hablan por sí solas. La tasa de desempleo real actualmente es superior al 30% y el Producto Interno Bruto continúa bajando sus índices. La cosa es que las cacareadas reformas encuadradas en el ámbito económico encuentran en el propio sistema totalitario su ahogo. Evidentemente no se trata tan solo de comprar casas o venderlas o permitir que los arriesgados tengan un determinado negocio. Las reformas tienen que ser también en la esfera político-social. Sin avances dirigidos a un cambio estructural de la sociedad cubana, la economía continuará su retroceso. Una joven de Miami que permaneció arrestada un mes en Cuba bajo sospecha de transportar marihuana sintética en su equipaje está de vuelta en su casa de West Kendall. Melissa Acosta, de 20 años, planteó a su llegada a los medios estar contenta al regresar con su familia a casa. La joven permaneció retenida en la estación de Cien y Aldabó en La Habana desde el pasado 28 de junio. En Cuba permanece retenida otra persona que viajaba con la joven en un grupo de 4 personas. Se trataba de Melissa, su cuñada, el bebé de esta de 5 meses, así como la abuela materna de la menor. Precisamente es esta la señora señalada de permanecer retenida por las autoridades del régimen. Concluyeron los carnavales de Santa Clara en Villa Clara, al centro de Cuba, rebautizados como festejos populares debido a la simplificación que, por carencias económicas, el régimen hace a estas fiestas tradicionales por toda Cuba.
Pero lo más llamativo esta vez no fue la cantidad de arrestos a disidentes y opositores para que no estuvieran en las calles durante los festejos, las carencias de ofertas gastronómicas o de entretenimiento, sino la presencia en Santa Clara de cientos de boinas negras diseminados por toda su geografía. Estos son grupos policiales especiales destinados a la represión al pueblo y nunca se habían visto en tal cantidad en la llamada capital de las villas. ¿Pudiera ser motivado el despliegue policial por la epidemia del cólera? No lo sabemos, pero para eso hacen falta médicos, ¿no? Lo cierto es que estaban en escena los boinas negras custodiando los carnavales de Santa Clara. Lo cierto es que los carnavales en la isla también están bajo estricta vigilancia de la dictadura. Hasta aquí la temática cubana en Noticias 18, Mariana y Freddy. Héctor, ¿y cómo podemos interpretar esta estricta vigilancia en los carnavales cuando se supone que es una actividad pacífica, donde van y celebran? Siempre concentraciones de masas para las dictaduras ha sido tema de preocupación. Lo más interesante de este caso es que estas son fuerzas especiales, con entrenamiento para grandes problemas. Es decir, ellos no están ahí solamente para reprimir, sino también son expertos en disparar, en artes marciales, en dominio de perros, como ustedes lo vieron. Ahora, lo que sucede es que Santa Clara se ha convertido en un foco importante de la disidencia y de la oposición. Y aunque la gran mayoría de ellos estaban detenidos por las fiestas populares, bueno, evidentemente tenían algún temor, es nuestra suposición, de que, digamos, familiares y también otros miembros de esas organizaciones, que aunque no tienen mucho protagonismo, sí pudieran lanzarse a la calle. Eso fundamentalmente. Yo lo resumiría en que son unos disfraces. Sí, por supuesto. Gracias, Héctor Valle, por toda la información de la actualidad de Cuba. Una muchacha regresa a su pueblo natal luego de vivir durante años en la capital. Al llegar, descubre que su padre ha muerto y que su casa le fue dada a damnificados de un ciclón. Esta es, en síntesis, la trama de la película Marina, que Mira TV les invita a ver el próximo domingo a las 6 de la tarde. Momento de hacer nuestro segundo corte comercial. Al regresar en Noticias 18, Israel reconoce que uno de sus soldados desplegados en la Franja de Gaza puede haber sido capturado por el grupo terrorista Hamas. Y Argelia, un sismo de 5,6 grados en la escala de Richter deja hasta el momento un saldo de 6 muertos y más de 400 heridos. Esto y más en el segmento internacional de Noticias 18. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Un soldado israelí fue capturado hoy por los militantes palestinos durante un ataque en Gaza, en tantos otros 2 uniformados murieron. Según un comunicado emitido por las fuerzas israelíes, el ejército está llevando a cabo labores de inteligencia y búsquedas extensivas con el fin de localizar al soldado desaparecido. Por el momento no ha trascendido la identidad del militar, pero sus familiares sí han sido alertados sobre lo sucedido. El secuestro ocurrió mientras los militares israelíes trabajaban en el desmantelamiento de un túnel cuando fueron atacados por milicias palestinas. Y precisamente fue luego del pacto entre Israel y Hamas de un alto al fuego de 72 horas en la Franja de Gaza que hubo nuevamente disparos de blindados israelíes. Poco tiempo después de que entrara en vigor el alto el fuego de 72 horas en Gaza, carros de combate israelíes lo han violado en Rafah, al sur de la franja, donde los blindados han efectuado varios disparos. La tregua sin condiciones pactada entre Israel y Hamas a instancias de Estados Unidos y la ONU permitía la presencia de las fuerzas sobre el terreno. La artillería de las tropas ha causado 6 heridos, uno de ellos grave. Mientras tanto, los servicios de rescate han iniciado las labores de búsqueda de víctimas o heridos durante la apertura de la ventana humanitaria. La cifra de muertos palestinos se eleva ya a 1.463. El número de heridos supera los 8.300. Desde que Hamas tomó control del enclave en 2007 hasta la fecha, plomo fundido había sido la operación israelí más sangrienta, con 1.450 palestinos muertos. Al menos 6 personas murieron y 420 resultaron heridas en un sismo de magnitud 5.6 registrado este viernes en Argel y en los departamentos limítrofes. Según la célula de crisis del Ministerio de Salud, 4 víctimas fallecieron al saltar desde balcones o ventanas y las otras 2 por paros cardíacos, mientras aún permanecen en el hospital más de 20 personas. El epicentro del terremoto se situó en el mar a 19 kilómetros al noroeste de Argel, de acuerdo con el Centro de Investigaciones en Astronomía, Astrofísica y Geofísica. La misma fuente añadió que la sismicidad de esa nación africana ya se encuentra en actividad normal.
Jóvenes voluntarios egipcios se movilizan contra el acoso sexual, lacra acentuada durante los 3 días posteriores al fin del Ramadán, con pistolas eléctricas en los bolsillos e incitando a los ciudadanos a denunciar a los acosadores. Las autoridades egipcias endurecieron recientemente las penas de cárcel en estos casos y el pasado 16 de julio un tribunal cariota ordenó o condenó a 9 hombres a penas entre 20 años de prisión y cadena perpetua por agredir sexualmente a varias mujeres. Sin embargo, no parece que los acosadores hayan entendido las amenazas, al menos según la encuesta realizada por la iniciativa, que ha sido testigo de más de 60 casos en los últimos 3 días, solo en El Cairo y en la ciudad de Kafr el-Sheikh. Y en México exigen la liberación inmediata del prisionero hondureño Ángel Amílcar Colón. Miembros de la Fundación Martin Luther King de Honduras pidieron en Tegucigalpa la liberación inmediata del migrante hondureño Ángel Amílcar Colón, acusado en México del crimen organizado y declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional. El presidente de la Fundación Martin Luther King, René García. Amílcar se ve obligado a ir hacia Estados Unidos por la vía con un coyote, porque tenía él un hijo enfermo de cáncer y sus ingresos no le permitía pagar la medicina para que su hijo se curase. Así él dejó su familia, dejó su casa, su pueblo, su aldea, emigró a Estados Unidos buscando un sueño. Pero ahí la policía lo detiene en México y lo tortura en México con capuchas, sistema de voltaje eléctrico. Lo obligan a limpiar con su saliva, con su rostro, las botas de los policías mexicanos. Le ponen capucha, lo visten de mujer, lo humillan tanto que él, para no seguir sufriendo, se vio obligado a autoconfesarse de una pena que él nunca había cometido. La Fundación también exhortó a las autoridades mexicanas a que revisen las pruebas disponibles en el informe elaborado por médicos internacionales independientes que examinaron a Colón y concluyeron que los resultados médicos eran coherentes con su denuncia sobre tortura. El ministro argentino de Economía desestimó que su país haya entrado en suspensión de pagos, aseguró que hay reservas para pagar y subrayó que el gobierno hará todo lo posible desde el punto de vista legal para que los bonistas reestructurados reciban su dinero. Existe una especie de campaña encaminada a sembrar incertidumbre, pánico y terror vinculada a la palabra default. Y frente a ella, el gobierno argentino seguirá trabajando, dijo el ministro en rueda de prensa al día siguiente de que Argentina fuera declarada en cese de pagos selectivo por entidades de riesgo de Estados Unidos. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, impulsaron la relación bilateral de sus países con la firma de varios acuerdos de cooperación minera y programas de reducción de riesgos frente a desastres naturales. Ambos mandatarios repasaron las relaciones económicas y comerciales entre Chile y Japón y decidieron dar un paso adelante en sus vínculos en áreas como la cooperación científica, cultural y de políticas públicas. La mandataria destacó que Japón es una potencia en el desarrollo científico y tecnológico, áreas en las que puede contribuir al desarrollo chileno. En ese sentido, uno de los acuerdos forjados es una alianza entre la Corporación de Fomento de la Producción Corfo, la minera estatal Codelco y la empresa nipona Mitsui para mejorar la eficiencia en la minería e investigar los nuevos usos del cobre. Los agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza, SEPRONA, han procedido a la detención de un hombre en una finca a quien se le acusa de un delito de maltrato a más de 30 caballos. El dueño de los animales no podía hacerse cargo porque había decidido irse a su casa de la playa y los dejó en la finca abandonados a su suerte. Los agentes se encontraron a 9 equinos muertos y otros 3 fallecieron cuando trataban de rescatarlos. Algunos no podían ni andar e incluso cuando llegaron los agentes observaron que los animales estaban comiendo la tierra, explicó un portavoz de la Guardia Civil. Los caballos luchan por borrar las marcas que les ha dejado el hambre mientras la justicia se encarga ya del acusado. Por otra parte, una impresionante explosión de gas en Taiwán dejó varias personas muertas y más de una decena de heridos. Varios escapes de gas han causado el caos y han reducido a escombros las calles de Kaohsiung, en el sur de Taiwán. Servicios de emergencia y ciudadanos trabajan codo con codo para rescatar a los atrapados y trasladar a los heridos. Al menos 22 personas han muerto y más de 270 han tenido que ser trasladadas a diferentes hospitales.
Con las primeras luces del día se han podido apreciar los destrozos, calles completamente levantadas que han dejado un escenario apocalíptico. Incluso los bomberos se han visto sorprendidos por las explosiones. Intentan controlar la situación y han evacuado a miles de personas. Si realizar ejercicios aeróbicos es saludable para los seres humanos, también lo es para los perros. Los caninos también tienen su gimnasio con un spa. Si a tu perro le da pereza salir a pasear, si en el parque en vez de jugar prefiere sentarse a la sombra, este es su sitio. El nuevo gimnasio de perros tiene cintas para correr, circuitos personalizados e incluso un spa. Este centro acaba de abrir en Virginia, Estados Unidos, y ya tiene decenas y decenas de clientes. Se fortalecen los huesos, aumentan los músculos, se siguen dietas y en poco tiempo el perro estará lleno de energía y salud. El pase de un día cuesta $10 y el mensual unos 50. Y después de un duro día de trabajo, se han ganado este premio. Estos sí que no tienen una vida de perros, tienen su spa. Y es para que nos cuente qué tiene en la sección deportiva que damos el pase ahora a Broderick Serpa. Mis amigos, vamos a hablar hoy sobre el cambio de 3x3 jugadores que hicieron los Marlins de Miami contra los Astros de Houston. Además, vamos a hablar sobre la adquisición que hicieron los Tigres de Detroit en busca de más profundidad en su picheo. Todo esto y más aquí en Noticias 18 o por Mira TV. Gracias por seguir con nosotros. Y nuestro compañero Tony Belchi nos dice qué hay de nuevo en las carteleras de los Estados Unidos. Este fin de semana llega a la cartelera de Estados Unidos la película Guardians of the Galaxy, una nueva cinta de la factoría Marvel que no dejará indiferente a los amantes de la ciencia ficción. Esta vez un equipo de superhumanos y extraterrestres tienen el deber de proteger la Vía Láctea. El elenco cuenta con la participación de Vin Diesel, Bradley Cooper, Zoe Saldaña y Benicio del Toro, entre otros. Your mama's a no-account fool. Daddy too. But you ain't gonna be. One day, everybody gonna know your name. Este viernes también se estrena Get On Up, un largometraje basado en la vida del conocido cantante de funky rock, James Brown. La película repasará algunos de los momentos de su carrera y cómo era el artista tras los escenarios. Good God! You, Father. Certainly a startling opening line. Do you think it was an idle threat? I don't know. I'm not sure. Y por último, se estrena en la gran pantalla Calvary, una historia sobre el padre James LaBelle, un hombre dispuesto a mejorar la vida de su pequeña aldea, pero todo se volverá en su contra. Do you not have anything to say to me, Father? Not right now, no. Y sobre el esperado estreno de Los Guardianes de la Galaxia, nuestro Tony Belchi nos hace un insight de la película. I come from Earth, a planet of outlaws. My name is Peter Quill. Guardians of the Galaxy tiene todos los números para convertirse en el mejor estreno del fin de semana. Esta película lleva a la gran pantalla a algunos de los superhéroes de los cómics de Marvel de los años 60 y 70, encarnados en reconocidos actores de Hollywood como Benicio del Toro o Zoe Saldaña. Con ellos hemos hablado sobre el rodaje de esta película y cómo se sintieron al meterse en la piel de esos personajes de ciencia ficción de antaño. La colaboración junto al director James Gunn fue como si él supiera cuando yo tenía una idea. Me daba luz verde para explorarla y ver si era posible llevarla a cabo. La colombiana Zoe Saldaña también se mostró muy satisfecha por el hecho de haber sido una de las escogidas por el director para formar parte del elenco de Guardians of the Galaxy. James Gunn. La oportunidad que me dio el director de unirme a la familia de Marvel y hacer esta película y que mis sobrinos pudieran disfrutar y yo sentirme bien con ellos el resto de mi vida. Stay cool with them for the rest of my life. They call themselves the Guardians of the Galaxy. This might not be the best idea. Los productores ya anunciaron que este largometraje va a tener una secuela, así que parece que habrá guardianes para un buen rato.
Llegamos al final de Noticias 18. Sí, pero ayer les dimos una probadita de lo que sería el estreno mundial de Entre Madrid y La Habana, una canción de la banda de Felo que nos llega desde España a Noticias 18 para que usted sea el primero en ver el video completo de estos talentos, Borja Costa y Felipe Díaz Núñez. Hasta el lunes. Disfrútenlo.